El suicidólogo y tanatólogo Edwin Schneidman, a mi parecer, tiene una reflexión profunda y delicada sobre el tema del suicidio. Y quiero compartirla con todas las personas que hoy nos están escuchando. De la misma manera que existe un umbral para el dolor físico, el cual varía de una persona a otra e incluso en la misma persona a lo largo de su vida, existe un umbral para el dolor psíquico o emocional. Híjole. Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden. Preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién escucho y a quién no? ¿A quién le hago caso? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, hijo. Soy Claudia Vadillo. Yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. ¡Comenzamos! Con esta frase iniciamos el tema del día de hoy. Les doy la bienvenida y quiero recibir a Ana Isela, que nos hace favor de acompañarnos esta tarde. Bienvenidos a Pérdidas y un montón de híjoles. Madre, hijo. Hoy no está mi hijo, tuvo que salir, pero reciban sus saludos. Doctora Ana Isela Valenzuela Lucero, directora académica de Núcleo Alfa de Psicoterapia de Salud Mental. Doctorado en Psicoterapia Humanista en el Colegio Humanista de México. Título especialista universitario avanzado en terapias contextuales, tercera generación. Cursos sobre diversas terapias contextuales como terapia de aceptación y compromiso, terapia de conductual, terapia integral conductual de pareja, entre otros estudios. Ana Isela, ¿cómo te sientes de estar aquí conmigo? Muy bien, Claudia, muy entusiasmada, aunque sabemos que el tema es por demás delicado, ¿no? Muy delicado. Al entrar te compartía que para mí la verdad es que el tema del suicidio es un tema que se necesita hablar porque necesitamos saber sobre él, qué es lo que sucede con las personas que lo viven, que lo experimentan, porque no todas las personas que realizan esta acción para llevar a cabo un suicidio pues lo llevan a cabo, lo logran. Y se quedan muchas cosas en las personas, también en las familias, no sabemos cómo abordar este tema. Y por eso pensamos que necesitamos hablar de él. Las personas que nos están escuchando nos lo propusieron también. Nos pedían y nos solicitaban cómo tocar o abordar un tema que detona en nosotros muchas cosas. Cuando leí esta frase con la que iniciamos y que les compartía al inicio, me encantó, me gustó mucho porque da una mirada muy humana y quisiera que desde esa humanidad nosotros toquemos hoy el tema. ¿Quién de nosotros no ha sentido dolor? Nadie. Claro, es parte de la vida, ¿no? Desde que nacemos, recordemos que el dolor va de la mano, ¿no? En el polo opuesto del placer y que, bueno, hablamos de un dolor físico. Y para que una persona decida quitarse la vida, pues en muchas ocasiones la persona ha sostenido mucho dolor emocional, ¿no? Quizás por años inclusive. Sí, y ese dolor pocas veces se mira o se habla de él. En general, cuando una persona está teniendo estas quizá ideas o está pensando que el dolor es tan grande que ya no puede avanzar en su vida, las personas que rodean a este ser no saben qué decirle, no saben cómo hablarle, no saben cómo acercarse. Hay muchos tabús también sobre este tema. ¿Tú cómo miras el suicidio? ¿Cómo observas que las personas nos acercamos a esto y cómo lo manejamos? ¿Qué es lo
¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo adecuado y qué es lo que no hay que decir? ¿Cómo hacerle? Porque de verdad no sabemos. De entrada partimos que la persona que está planeando, que comunica que quiere quitarse la vida, pues hay que valorarlo y no tomarlo como esta cuestión de minimizar su dolor, ¿no? De decirle, estás exagerando, no es para tanto. O sea, de entrada sí tenemos que valorar si es un riesgo inminente o solamente es una frase en el aire. Ejemplo, no es lo mismo decir me quiero morir Ujú. cuando algo no nos gusta, no nos está saliendo, a decir me quiero matar. Entonces, cuando ya la persona verbaliza, tendremos que valorar eso. Y por supuesto, no es lo mismo que nos diga un niño, un adolescente, un adulto mayor. Uno de los mitos era pensar que los niños no se quitaban la vida, hoy sabemos que sí. Otro mito era pensar que los adultos mayores tampoco se quitaban la vida, hoy sabemos que sí. Entonces, de entrada, siempre hay que valorar el riesgo, no minimizarlo y acercarnos a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que puede cometerlo? Como bien lo decías, muchas personas tal vez lo han pensado, tal Ujú. vez otro porcentaje lo ha planeado, pero ¿cómo sabemos si esta persona solo lo está planeando o ya lo está considerando y falta un empujoncito, alguna frustración, alguna situación crítica para que la persona decida cometerlo? Así es. Y es que es un tema muy estigmatizado. Ahorita que mencionabas a los niños, estuve leyendo algunos artículos y en uno de ellos menciona que en los niños, anteriormente, niños pues chicos, hasta los 12, 14 años, cuando se realizaba una acción como estas, se pensaba que era un accidente Ujú. o se tomaba como si hubiese sido un accidente. A través de todo lo que se ha estudiado y lo que se ha observado y lo que se pregunta y lo que ya se puede hablar, nos hemos dado cuenta de que no es así. Claro. Sí, porque Y hay además, que perdón. partir, perdón, que en los 80s ni siquiera se consideraba que un niño podía tener depresión. Exacto. Entonces, si partimos de ahí, que en los 80s decía ese niño no tiene depresión, porque efectivamente el niño no dejaba de comer, no forzosamente lloraba, sino estaba con otros indicadores como mayor irritabilidad, pues no se miraba esta parte y entonces se minimizaba el riesgo, ¿no? Así es. Por ejemplo, se habla también de estas notas que generalmente deja alguna persona, dirigida a alguien o a veces las dejan solamente por ahí. También es algo que está, que es claro y evidente cuando alguna persona va a llevar a cabo el suicidio. No, me parece que en la cuestión del suicidio hay Ujú. que mirar más cuáles son los factores que están ahí, Exacto. ¿no? Ujú. Por ejemplo, el suicidio, si bien estamos ahorita inicialmente platicando en niños, ¿no? En niños lo podemos ver hasta una cuestión de imitación, ¿no? El niño, dependiendo de la edad, no es lo mismo 6 años, 10 años, ya un preadolescente, que no tiene la conciencia de la finitud. Entonces, tendremos que valorar primero, ¿no? En un adolescente, pues en muchos adolescentes y adultos, pero en la etapa de adolescencia es cuando más se pone la gente a escribir y a reflexionar, ¿no? Inclusive en las mismas secundarias, como parte de la escritura, se pide que hagan un diario, que escriban. Entonces, sí hay personas que pueden dejar algo escrito, no es una regla, no siempre. Ok. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa persona, ya me voy a un contexto adulto, Ujú. esa persona va manejando, va con exceso de alcohol y a veces diríamos, se accidentó. Pero de repente hacen el peritaje y dicen, qué raro, ¿no? Igual fue un acto suicida. Ok. Entonces, uno de los factores es ver si la persona está consumiendo alcohol, si la persona está con sobredosis, que eso hace que se nuble su juicio y lo cometa. Y ahí puede ser que no hubo un antecedente que la familia pudo haber previsto, ¿no? Sí me Ujú. parece que lo que nos sorprende del tema del suicidio cuando acompañamos a los familiares Ujú. es que muchas veces la persona no dejó señales, no es una regla que haya dejado Sí. señales. En el mejor de los casos, lo que tenemos que trabajar es la prevención.
¿Qué está pasando con esta persona que se está aislando, que está cambiando sus rituales, qué factores, como lo estamos mencionando, de riesgo pueda tener, si ya ha tenido un intento previo, qué tan mal lo está pasando, cómo está regulando sus emociones, ¿no? Hay una autora que se llama Linehan, que dice que tanto la persona en estos mitos, ¿no? De que, es un cobarde, ¿no? Y no es cierto, para quitarte la vida tienes que ser muy valiente. Pero lo que esta persona, autora, dice que lo que la persona que se quita la vida no es que no le guste la vida, no le gusta su vida. Y entonces, justo en terapia, lo que podemos ayudar a la persona, así es el lema de esta autora, dice, construir una vida que sea valiosa para ti. Ay, qué bonito, sí. Porque fíjate, estás mencionando, hace un momento decías de una adicción, por ejemplo, ¿no? Yo también cuando estaba leyendo, explicaban ahí que en este texto, que a veces, incluso cuando una persona se sube a su coche y va a exceso de velocidad, a exceso, sin algún motivo aparente, puede estar presentando un tipo de conducta suicida, ¿no? Las adicciones. Ahora, no le gusta su vida, pero la vida sí le gusta a la persona, la vida sí le gusta. Lo que pasa es que en la suya está sucediendo algo. Claro. Hay un dolor muy grande, un dolor emocional muy grande. De acuerdo a todo lo que tú estudias y que tú sabes, ¿piensas que el suicidio está vinculado a alguna enfermedad mental por lo general o no es un motivo para esto? Es un factor de riesgo. Ok. Sabemos que las personas que padecen un trastorno bipolar, ¿no? Si bien la persona cuando está en la euforia, está en el episodio hipomaníaco o maníaco, toma decisiones muy imprudentes, se cree rey del mundo, hace negocios, puede tener conductas violentas, lastimar a su gente, cuando posteriormente viene la siguiente etapa, que es la de bajada, que es la depresión profunda, y profunda, no la depresión que decimos, estoy de esta depresión que te jala, yo lo digo, al abismo, ¿no? Sí. En ese momento la persona se puede dar cuenta de todo lo que hizo y deshizo, y ahí puede haber esta parte. Ok. ¿No? Entonces, si bien en las personas que presentan trastorno bipolar, en algunas personas con esquizofrenia, dependiendo qué tan abrumadoras son las ideas, ¿no? También se sabe que las personas con trastorno límite de la personalidad, también, ¿no? Como parte incluso de los mismos síntomas, se habla de conductas autolesivas, como lo estamos mencionando en adicciones, no solamente alcoholismo. También se puede dar quizás en personas con control de los impulsos, ¿no? Hay en algunas personas es la impulsividad, ¿no? La que en ese momento dice, ya no quiero nada, y se pueden aventar de un puente, que es lo que estamos viendo cada vez más en las noticias, y que solo es un instante, ¿no? Y basta un momento donde la persona diga, ya no puedo más, ¿no? Y ahí. Exacto. Entonces, no es una regla decir, pues tiene tal enfermedad mental, tiene que cometer suicidio. No. Sin embargo, lo vamos sumando, ¿no? Ok, todos estos factores se van sumando y es lo que pueden llevar a la persona a pues realizar esta acción, porque es una acción. Estamos platicando un poco de las personas que viven la situación y la condición de tanto dolor emocional. A lo mejor también psicológico, incluso puede ser dolor corporal. Y yo les digo, y hasta el espíritu puede estarle doliendo a la persona. Cuando hablamos de las familias, ¿qué sucede con las familias? Porque retomando los estigmas, ¿qué sucede con ellos? Porque de hecho en las estadísticas, ahora que estaba leyendo, mencionan que se habla, por ejemplo, si hablan de 2,000 suicidios al año, puede ser una cifra poco segura y no muy cerca de la verdad o de la realidad, porque las familias prefieren mantener oculto esto, pues por todo lo que va a suceder a nivel social e incluso a nivel personal. Es muy complicado. ¿Qué sucede con las familias?
Bueno, de entrada hay que aceptar que las familias, así como estamos viendo factores de riesgo de las enfermedades mentales, en algunas familias, en lugar de convertirse en un lugar donde la persona se siente acogida, también puede ser un factor de riesgo. ¿No? Hay que aceptar. Sí, sí, Supongamos que no haya sido el caso, que no haya sido una familia negligente o una familia que haya violentado a la persona que decidió cometer el suicidio, ¿no? Pensemos que sea esta familia que funcional, ¿no? Y que se entera que su familiar tomó la decisión. Obviamente no es lo mismo alguien se aventó del puente, ¿no? Decir, sí, cometió suicidio, a fue negligente y dejó sus medicamentos. Por ejemplo, hay un suicidio que es el suicidio pasivo en las personas con diabetes. Dejan de tomarse los medicamentos, sabiendo que están poniendo en riesgo su vida. Ojo. Sí, Entonces tenemos otro tipo de personas que decimos en broma, parece que te quieres morir. Y sí. ¿Y sí? Pensemos en Robbie Williams, ¿no? Este actor que tomó la decisión al saber el pronóstico de su enfermedad. Entonces tenemos otras personas que cometen un suicidio que se le llama altruista, ¿no? O sea, no quiero ser una carga para mi familia, mi enfermedad va a ser degenerativa, no voy a tener calidad de vida. Entonces de ahí que algunas familias, pues les va a entristecer saber que su familiar decidió quitarse la vida, sabiendo desde dónde lo toman. Entonces sí, no sé si te ayudo a ver que hay que checar muy bien el caso, el contexto, el momento de la persona. No es lo mismo el decir, ¿cómo? Si era feliz. Ahí es donde nos sorprende, donde decimos qué pasó. En otras circunstancias, en contextos específicos, pues hasta decimos, le estaba pasando muy mal y lo que se venía era peor. Entonces desde ahí ya se mira a la familia diferente. Claro. ¿No? Claro, y es que creo que la familia carga con mucho peso cuando algo como un suicidio sucede en su familia. Cargan con muchísimo peso, con mucha culpa. Nosotros, de factores de protección, si hablamos de factores de protección, ¿qué podríamos hacer para ayudar a la persona que quizá se encuentra en estos estados, que está teniendo un problema de salud mental? ¿Qué podríamos hacer de forma sencilla, pero que sí sea una verdadera ayuda? ¿O qué podemos hacer con los familiares? Porque, bueno, yo he tenido casos en que llegan familias, esposas, parejas, en donde pues ha existido esta situación. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo podemos verdaderamente dejar algo en esa persona? Tú lo sabes muy bien como tanatóloga, la persona va a pasar del shock a la negación, a sentirse culpable. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es escucharla, ¿no? Sí. Porque si nosotros inmediatamente le decimos, no te preocupes, no fue tu culpa, pues no sabemos. Capaz de que esta persona le habló 3 veces, 10 veces, le estuvo diciendo, me siento muy mal. Y el familiar dijo, no, qué exagerado, no te va a pasar nada. Y después la persona se sintió en un momento de oscuridad y tomó la decisión. Entonces, a mí me parece que nuevamente, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo esta persona? Y si así fuese el caso, pues también ayudarle a que, pues quizás en su gran amor, nunca creyó que la otra persona fuera a tomar la decisión. Claro. ¿No? Pero me parece que no le podemos decir, no te sientas culpable si la acción fue de omisión. Tal vez con el paso del tiempo le tendremos que decir, bueno, tendrás que aceptar que esa persona así lo decidió, ¿no? Y si bien te llamó a ti, pude haberle llamado a los 7 billones de habitantes que estamos en el mundo, ¿no? Sí, claro. Como ayudarle a ver que no cargue como si solo por ella se quitó la vida. Exacto. Entonces sí me parece, porque a veces sin querer, cuando escuchamos el dolor de alguien, queremos minimizarlo. Sí. Por supuesto, acabas de mencionar, no es lo mismo la esposa con el impacto económico que esto deja, o el esposo si hay pequeños en crianza, porque entonces ya no fue solo su duelo, sino ver cómo sus peques se quedaron sin su mamá. A los padres que se quedaron sin su hijo cuando se supondría que ellos estaban cuidándolo. Entonces sí,
Creo Hay que que si lo mirar vamos todo. viendo, claro, Sí, porque podemos cometer el error de decir, bueno, pero no tenía hijos, no, sí tenía, y chiquitos, ok, ¿no? O bueno, sí, pero no tenía aquello, y entonces me parece que de entrada cuando recibimos a personas, ¿no? A los sobrevivientes de la persona que se quitó la vida, pues es escucharlos, cómo fue, qué pasa por su mente, cómo lo están considerando, ¿no? sí, ¿Cuántas cosas cree que hicieron o no hicieron y que hoy se reprochan y desde ahí irlos acomodando? Porque tú lo dices muy bien, hay un estigma donde juzgamos a la familia de cómo es posible que no se dieron cuenta. No lo sé. sí. A mí me parece, yo he tenido personas en consulta donde apenas salió de alguna clínica, llega conmigo a terapia y la persona llega y me dice, me hospitalizaron porque me quería quitar la vida y sigo queriendo quitarme la vida. Y entonces es acercarme con la familia y decirle, necesitamos que otra vez la o lo hospitalicen. Y a veces el familiar puede decir, es que ya no tengo el dinero, pagué Sí, muchísimo. Y entonces ahí en ese caso, pues es decirle a la persona, sí, nada más que el problema es que si comete el riesgo suicida, pues va a haber un proceso de averiguación del Ministerio Público, entonces sí tomen medidas, ¿no? claro. Inclusive nosotros como terapeutas, tú lo sabes, cuando la persona insiste en ese discurso, pues tenemos que hacer una carta que nos deslinde a nosotros de que sí le Sí, estamos pidiendo que se hospitalice, sí le estamos pidiendo que tomen acciones, porque no sabemos en qué momento la persona sale y se atraviesa en cualquier avenida. O sea, ya sí, cuando la persona tiene muy firme la idea. Entonces, si recibimos a estos familiares después del evento, pues es importante platicar que ellos hicieron lo mejor que sí. pudieron, ¿no? Y que hay personas que no han intentado una, lo han intentado muchas veces, Ay, sí. ¿no? Sí, y es doloroso porque mirar a las familias o a la persona conlleva mucho dolor. Ujú, No encontramos las palabras, no sabemos cómo acompañarlos, ujú, qué palabra puede ser que les sirva y cuál no. A lo mejor hay algo que en algo que yo diga la persona ujú, reafirme que no es, no quiero seguir, no quiero continuar en la vida. ujú. Entonces, creo que aquí necesitamos mirar con mucha humanidad, de verdad, el dolor del otro, hacer lo humanamente posible, lo que esté en la medida de nuestras posibilidades y expresar. Creo que es algo que nos da mucho miedo a los seres humanos. Preguntar también. Preguntar. Dentro de la expresión incluyo a la pregunta. Nos da mucho miedo preguntar. Y de verdad, ahora que estaba leyendo, una de las sugerencias es atrévete a hablarlo, que la persona que está teniendo estos pensamientos o estas ideas Ujú, vea que no te da miedo, que no es para ti algo vergonzoso, que no es algo que te espanta, ¿no? claro. Sino que es algo que puedes hablar con él, porque a lo mejor la persona lo que necesita es eso, hablarlo. Que es un mito, ¿no? Ahora ya no estamos hablando de la familia, ya Sí, saltamos otra vez otra a vez la persona. regresamos. Pensando en la persona que está en esta ideación, justo lo que se trabaja en prevención, ¿no? A mí me ha tocado ir a escuelas, ¿no? Ir a preparatorias, secundarias, universidad, y decirles a las personas, habla del tema, o sea, sin quitar este mito, porque el mito era, si hablamos del suicidio, la gente va a tener ideas, Exacto, cuando no ¿no? es así. Hace poco antes de la pandemia iba a alguna prepa y pregunté así en el auditorio lleno de jóvenes, ¿cuántos de ustedes ha pensado en quitarse la vida? Y quizás un 60% alzó la mano, ¿no? Sí, claro. Entonces decir, ok, vamos a trabajar para que se quede en una idea y en el mejor de los casos encontremos estrategias para manejar el dolor emocional que los está abrumando, ¿no? Entonces, creo que es un tema que difícilmente nos sentamos con la familia y decir, hola, ¿cómo han estado? Oigan, ¿alguno de ustedes ha pensado en suicidarse? Sí. Por supuesto decimos, ¿cómo lo voy a ¿Cómo? preguntar? Pues así como, ¿qué quieres ser de grande? O porque es qué tan mal nos estamos sintiendo para Claro. que de una idea pasemos al plan y pasemos a la acción.
en algunas personas estos 3 momentos de pensarlo, planearlo, llegar a la acción, nos da tiempo a la prevención. Ok, qué importantes estos 3 pasos. A ver, ¿nos los repites? Porque creo que me los quiero aprender. Como en esta parte de la ideación, la Ideación. planeación, la acción. Ok. Tengo la idea y digo, no, ya no quiero llegar a fin de año, la verdad es que yo creo que de aquí ya no la libro. Empiezo a planear, empiezo a preparar mis cosas, empiezo casi a ver desde qué lugar puedo cometerlo, ¿no? Y que no falle. Ujú. Y quizás el mero día de la acción. Entonces, a Ok. veces, no es una Ujú. regla, hay señales, ¿no? Ujú. La persona puede, y ahí no sé si te ha tocado ver fotografías, ¿no? La persona Sí. pasaba por una depresión y le tomas las fotos y sale con una carita hacia abajo Sí, sí. y de repente empieza a ser más feliz, Ujú. más alegre. Y entonces quizás decimos, ya no está deprimido. Y más bien esa persona ya se liberó de la incertidumbre porque ya tomó la decisión. ¿Y ya? Y esa sensación de ya decidí para tal Ajá. día, tú la ves en la cámara y la persona está sonriendo. Y es cuando muchos familiares se sorprenden porque dicen, es que lo acababa de ver y estaba muy feliz. Estaba feliz. Ajá. Pero ahí en ese brinco de estás muy mal, de repente estás muy bien, te sacaste la lotería, ¿Qué ¿qué pasó? sucedió? Exacto, que viene este brinco. Ujú. Y entonces ahí es donde muchas personas se sorprenden porque no pudieron prevenir. Ok. Sí, es que no conocemos esto. De hecho, creo que nos hace falta mucha lectura, mucha psicoeducación sobre este tipo de, pues, de situaciones. Porque fíjate, en la pandemia, Ujú. este tipo de temas, así como ahorita estamos hablando del suicidio, el abuso sexual, las adicciones, en la pandemia se agudizaron Ujú. y muchísimo. El porcentaje se elevó de una manera impresionante, ¿no? La separación en las parejas, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el ser humano en situaciones como una pandemia vive muchísimo estrés. Bueno, se quitaron los distractores Exacto. o esos factores de protección que en algún momento podía ser la escuela, las actividades deportivas, Sí. actividades culturales, ¿no? La extensión de la otra familia. Entonces se fue encerrando a la persona y efectivamente eso lo fue como complicando un poco, ¿no? Así es. Y entonces este tipo de situaciones se eleva muchísimo, Claro. porque además no sabemos que estos factores van a influir de tal manera que la persona de verdad ya no va a poder ver con claridad. El dolor va a ser tan agudo que no va a poder encontrar otras opciones, otras formas de mirar a la vida, a Claro. su vida. Sí, que por eso cuando hay estas alertas de por alguna situación volver a regresar a un encierro, los jóvenes y los adultos mayores Sí. gritamos al cielo diciendo no, por favor, ¿no? No. Porque somos seres sociales que necesitamos interacción, ¿no? Así es. Fíjate que a mí se me ha tocado mucha gente que me dice, a mí si me vuelven a decir que me tengo que vacunar, que lo olviden. Y que si me vuelven a decir que me tengo que encerrar, que lo olviden, porque yo no me voy a encerrar, porque no vuelvo a vivir eso. Todas las consecuencias que esto ha traído, siento que nos han dejado muy marcados. De hecho, tengo una hipótesis porque digo, hay personas que seguimos en la distracción porque no queremos pensar en lo triste y difícil que fue vivir esta pandemia. Ujú. Y así como no hablar de estos temas, mucha gente tampoco quiere hablar de la pandemia. Es que ni me lo recuerdes. A mí mucha gente me dice, no, por favor, esa etapa de mi vida mejor ni me la recuerdes. Mejor hablamos de lo que estoy haciendo ahorita. Y volvemos al punto, ¿no? Hay casos donde efectivamente perdieron todas sus redes, ¿no? Toda esta restricción. Yo te comparto que en mi caso la pandemia, yo seguí trabajando, ¿no? Sí, sí. Tanto en consultorio como en vía remota y seguí dando clases y entonces varios de mi grupo de profesionistas seguimos en la misma rutina, ¿no? Sí, Y sí, sí. por supuesto, los más afectados fueron los adultos mayores y los jóvenes, Claro. ¿no? Porque en ellos toda la vida era más hacia el exterior y en los adultos mayores, en este cuidado para no enfermarlos, los aislamos.
Sí. Y ahí fue, y quizás cada vez lo estamos viendo, muchos adultos mayores tuvieron un mayor deterioro cognitivo, porque la parte social era la que los tenía más activos, ¿no? Claro. Pero regresando al tema del Regresando suicidio. al tema, porque todo esto, ¿cómo nos mueve? Tantos temas de los que podemos platicar. Claro. Regresemos al tema del suicidio. ¿Cómo podemos ayudar o acompañar a familiares, amigos, personas que estén viviendo esta situación de algún suicidio o, pues sí, de un suicidio de un ser querido, o que la persona, para que demos los dos enfoques, o que una persona pues esté pensando que mi vida ahorita creo que no quiero seguir con ella? ¿Qué podríamos decirles? ¿Con qué mirada podríamos acompañarlos? De entrada, la medida de sus posibilidades, que sí busque ayuda profesional, ¿no? O sea, en Sí, muchos sí. casos sí necesitamos la ayuda de un psiquiatra. Ok. O sea, me es importante que el familiar, el padre, la madre, no diga, ay, bueno, ya, necesitamos en muchos casos la atención de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque llega conmigo a consulta la persona y me dice, me quiero quitar la vida. Y yo no sé si ya es un pensamiento rumiante, intrusivo, que en verdad la persona se levanta durante el día, antes de dormir, este pensamiento que no lo puede quitar. Ya no lo puede quitar. Exacto. Ujú. Y que en muchos casos, si ya trae cortes, ya trae una cuestión de adicción, ya trae antecedentes previos, ¿no? Y además, todos estos síntomas conllevan a un conjunto de algún trastorno que pueda ser más riesgoso, Ujú. sí se necesita no solamente la ayuda terapéutica, sino también la ayuda del psiquiatra. Ok. En terapias actualmente hay muchos modelos que acompañan a personas que pasan por esto. La terapia que más se está moviendo en el mundo se le llama terapia dialéctica conductual. Ok. Es una terapia que se atiende de manera integral, se atiende a la persona, en este caso, Ujú. al consultante se le llama, y se atiende, si es un menor de edad o si el caso lo requiere, a las familias, también se les acompaña. Además, se considera la atención psiquiátrica y en muchos casos, si se cuenta, dependiendo del equipo, una persona que puede estar disponible para llamadas de emergencia. Ah, O sea, es ok. un modelo, ¿no? Completo. Completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de adolescentes, cuando yo atiendo adolescentes que traen estos riesgos suicidas, veo a los papás, ¿no? Junto con el menor de edad, además del menor en terapia individual. Porque lo que tenemos que trabajar es, de nada sirve que el consultante, en este caso el niño o el adolescente o adulto, llegue conmigo y me diga, me siento fatal, yo le valide, le haga ver que pues es válida la frustración que está sintiendo y llega a su casa y le digan, son tonterías, ¿cómo se te ocurre? Métete a bañar, deja de darme problemas. Y entonces esta invalidación emocional puede ser un factor de riesgo. Entonces, aceptemos hoy por hoy que hay protocolos ya protocolos estandarizados para trabajar crisis suicidas. Entonces, hay cada vez más herramientas terapéuticas para trabajarlo, pensando Ok. en la persona en crisis, que como ya te lo estoy comentando, se atiende de manera integral, ¿no? Por otro lado, si ya pasó el hecho y lamentablemente pues no pudimos prevenirlo, Ujú. pues sí trabajar con los familiares. Tocaste un tema muy importante, los amigos, ¿no? Sí. Me parece que pues quizás todos entramos en consternación de decir qué Sí. pasó que decidió tomar esa acción, ¿no? Y que todos decimos, ¿pero qué le estaba pasando, no? Y nos hacemos 20,000 historias, ¿no? Inclusive hay propuestas de hacer la autopsia psicológica como para saber qué estaba pensando, viviendo, ¿no? Quizás esta autopsia nos pueda servir para detectar factores de prevención para otros casos y en algunas personas pues para darse la tranquilidad de que hicieron lo mejor que pudieron. Y si lo mejor que pudieron en ese momento fue dormir y no recibir la llamada, pues tendrán que aceptar que no pensaban que se fuera a cometer esa acción, ¿no? Así Porque, es. insisto, para que la persona tome la decisión puede ser un instante. Sí, sí. Puede ser, llamé por teléfono y no me respondiste y en ese momento volteo y decido quitarme la vida. Ujú. Pero pudo haber sido que en ese momento tu teléfono estaba sin pila
O sea, no forzosamente negando el contacto, ¿no? Entonces, Claro. sí trabajar con los amigos, me parece que los suicidios que más nos sorprenden son de jóvenes, ¿no? Sí. Porque cuando van los jóvenes a los funerales, pues se dan cuenta que ellos también pudieron verlo planeado, ¿no? Ajá. Cuando yo he ido a trabajar en escuelas, la posvención, de tratar a los chicos, compañeros de la persona que se quitó la vida, me ha tocado hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿quiénes de ustedes también lo estaba planeando? Y te sorprendes Sí, que claro. varios dijeron, yo lo iba a cometer a la siguiente semana. Sí. Y nunca lo imaginamos. Pues quizás los adultos no Ujú. pensamos que son jóvenes, cómo van a Que es pensar una eso. crisis, que está Exacto. pasando un mal momento, pero que no es para tanto, como ya lo has estado mencionando. Sí. Porque además muchas personas dicen, ¿cómo no me di cuenta? Es una de sus preguntas constantes. Es que, ¿cómo no me di cuenta? Por qué no lo vi? ¿Por qué no vi venir esto? Claro, y creo que es un mito que valdría la pena que lo comentemos, ¿no? En verdad, muchas personas fue de un día para otro. Sí, ¿Qué sí, hizo que sí lo cometiera? Quizás el método. Como sabemos, aunque en las mujeres hay mayor estadística de planeación, quienes lo cometen por el tipo de método son los hombres. sí, Entonces, me parece como aceptar que quizás no lo vimos porque en ese momento la persona se sintió sola, encontró alguna sustancia de limpieza, ¿no? Como claro, pasa, hubo mucho enojo, ¿no? Porque mucha gente se lastima desde el enojo, claro, ¿no? sí, Y no forzosamente pensemos que es alguien que está triste, apagado, ahí sentado. no, No, puede ser un abrir y cerrar de ojos, ¿no? así es. Ay, Gisela, pues podríamos quedarnos platicando mucho tiempo más porque es un tema, como dijimos al inicio, es un tema delicado, hay que tocarlo poco a poco, pero yo te agradezco mucho todo esto que nos has compartido y quisiera pedirte que le compartas a las personas que nos están escuchando alguna idea, algún pensamiento para que podamos ir cerrando esta sesión tan bonita y bueno, estoy aprendiendo muchísimas cosas. Estos 3 pasos que hoy nos dijiste creo que pueden servirnos mucho, mucho a todos los que te escuchamos. Em, co ¿Quisieras decirles algo a todas estas personas que, pues, que nos hacen favor de escucharnos y de estar pendientes de los temas que tocamos? ¿Qué te gustaría? Pues de entrada en aquellas personas que lo están planeando, ¿no? Hacer visible que sí es importante que se acerquen a alguien que los puede escuchar, ¿no? El 10 de Ujú. septiembre es el Día de Prevención del Suicidio a nivel mundial, propuesto por la Okey. OMS. Ujú. Es importante que tengamos presente que sí es un tema delicado, sí está sufriendo mucho y que lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda. Hay muchas líneas telefónicas que se mueven en nuestro país, muchas líneas de apoyo que ofrecen las universidades como un primer acercamiento. Ujú. Entonces, no importa si eres adolescente, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, que no minimices tu dolor, sino al contrario digas, a ver, hay otras personas que están pasando por eso y suficientemente válido buscar ayuda, ¿no? Sí, No mirarte como, ay, qué cobarde soy que estoy pensando en quitarme la vida. Al contrario, qué valiente eres de querer seguir viviendo, sí. aún con la adversidad que tal vez estás pasando. Eso para mí sería para las personas que estén planeándolo, ¿no? Y ojalá que logren estos espacios de escucha y atención profesional oportuna, ¿no? Sí, Y en el caso de los familiares, pues de entrada aceptar, ¿no? Desde una postura radical que la persona decidió quitarse la vida por las razones más inverosímiles, desde ujú, voy a echar un volado, si la cuarta llamada, o sea, a veces las personas hacen estos juegos para animarse a tomar este valor ujú. y aceptar que pues no le busquemos tanta explicación porque es lo que agobia a los familiares, pero ¿por qué yo pude haber hecho? Que no se atormenten porque realmente pues fue un instante, ¿no? Quizás la persona se sintió sola, quizás la persona no respondimos, ¿no? Y que aceptemos, yo le digo a las personas que la sociedad le fallamos, no solo la familia.
Sí, que como sociedad le estamos fallando, ¿no? Para que entonces carguemos todos, ¿no? Como este dolor y que no se estigmatice la familia ni se flagele, porque ya suficiente dolor tienen con haber perdido a su familiar, como además flagelarse, ¿no? así es. Ay, qué bonito esto que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues para las personas que nos están escuchando, enviarles hoy un gran abrazo, porque quizá están pasando por algún dolor grande, un dolor muy fuerte. Y no solo el tema es el suicidio, es el dolor humano, porque somos humanos y la verdad es que sí nos duele. Ujú. Entonces, pues agradecerte tu presencia en Pérdidas y un montón de híjoles, madre, hijo, y pues nos seguimos viendo, seguimos grabando para todos ustedes, sigan haciéndonos llegar los temas de interés, las preocupaciones que tienen, porque queremos atenderlos y queremos platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.